no hay gente colombiana que se haya visto perjudicada por lo que él afirma que ha hecho el Perú, que es ocupar territorio colombiano. Pero vamos a hablar ahora con una persona con trayectoria política, con conocimiento de historia y además, creo saber, que ha pernoctado en la isla de Santa Rosa durante la campaña que acompañó a hacer a Valentín Paniagua el año 2006. Estoy refiriéndome a Víctor Andrés García Belaúnde, al que saludo y agradezco por su presencia. ¿Qué tal, Fernando? Un placer estar acá. Bueno, ¿usted conoce la isla verdaderamente? Sí, claro. ¿Ha dormido en Sí, ella? sí, claro. En realidad es una historia muy larga esta, ¿no? Y veo que el señor Petro evidentemente está movido por temas personales contra la señora Boluarte, a quien la señora Boluarte cometió el error de no saludar, además, en la última visita que estuvieron juntos, creo que fue en el Vaticano, con presencia de Robert Kennedy atrás de los dos. Lo dejó con la mano extendida. Yo creo que eso ha producido, bueno, ya había producido antes un alejamiento y eso produjo más alejamiento todavía, ¿no? Y quizás por eso está actuando de esa manera y por ignorancia, porque hay que recordar que el Perú fue muy generoso con Colombia en 1922 en el Tratado de Límites que firmó en época de Leguía Salomón Lozano, el Tratado Salomón Lozano, que se firmó, pues, según muchos, en la noche, a medianoche casi, y que Leguía, que era muy amigo de Lozano, que habían compartido experiencias juntos en Londres, cuando vivían allá, Leguía lo que hizo fue, que conocía además poco de la Amazonía, lo que hizo Leguía fue aceptar de Colombia cederle las dos riberas del Caquetá, a pesar de que el Perú había ocupado ambas riberas en el pasado. El año 12 con el coronel Benavides. Con el coronel Benavides, así es. La pedrera, el combate de la pedrera es detrás del Caquetá, hacia adentro. O sea, eso demuestra de que ese territorio era peruano. Y después era peruano porque las concesiones de ahí eran de Julio C. Arana, que eran 8 millones, eran 8 millones de hectáreas que llegaban, que pasaban el Caquetá. Leguía quiso resolver el problema para concentrarse en la frontera que le importaba, que era la de Chile, puesto que él había combatido en 1880 en la defensa de Lima. Exactamente. Leguía era una persona muy práctica, era un hombre de negocios muy práctico, que decía que el Perú no podía vivir sin fronteras y que había que cerrar las fronteras. Y además, el tema de Leguía, evidentemente, como bien usted lo dice, él había luchado en la defensa de Lima y él tenía que recuperar, se sentía obligado a recuperar Tacna de Arica, el plebiscito que no se había llevado, y para dedicarse solamente al tema de Chile había que cerrar otra frontera. Cerró la frontera con Bolivia el año 9, cerró la frontera con Brasil y quería cerrar la frontera con Colombia. Pero en el caso de Colombia fue una cosa muy especial porque Colombia estaba muy unido a Ecuador y había que dividir esa alianza y transar primero con Colombia, con lo cual las pretensiones de Ecuador quedaban sin mucho sustento. Ambos países, sobre todo Colombia, querían tener ribera al Amazonas, que no la tenían. Y por eso es que Leguía no solamente le cedió ambas riberas del Caquetá, sino que le cedió el trapecio andino, el trapecio amazónico, que eran cerca de 20.000 kilómetros cuadrados. Las dos riberas eran 220.000 kilómetros cuadrados, más grande que Portugal, y le cedió ribera al Amazonas, pero no una ribera sin nada, no, una ribera con una ciudad que se llama Leticia, donde había 16.546 peruanos de Leticia, que eran peruanos y tenían pasaporte peruano, DNI peruano, y que de la noche a la mañana se enteraron que no eran peruanos, sino tenían que ser colombianos. O bien irse. Como optaron en su mayoría por hacer. Entonces, se firma el Tratado del 22, se mantiene en secreto el tratado. El 27 recién se comunica al Congreso, el Congreso leguista 100% lo aprueba, y luego el 29 se trazan a unas líneas, y cuando cae Leguía y después muere Leguía, evidentemente, con Sánchez Cerro, los peruanos en Leguía recuperan Leguía por la fuerza y eso crea un conflicto. Leticia por la fuerza, ¿no? Así es. Eso crea un conflicto que para el Perú es un conflicto, pero para Colombia fue la guerra con el Perú. Para nosotros simplemente un conflicto. Y luego se llegó a un acuerdo en el Protocolo de Río del año 36. Pues fíjate, entonces ahí lo que se hace es, se entrega el acceso al Amazonas a Colombia, el acceso al Amazonas, que Brasil no estaba muy de acuerdo, no quería tener 3 países en el Amazonas, quería solamente tener 2 países. Y Leguía actúa así, primero para romper la alianza ecuatoriano-colombiana, segundo para
tener más fuerzas, dedicarse al tema de Chile y finalmente por presión de Estados Unidos. Porque Estados tenía Unidos interés en resarcir a Colombia por el canal de Panamá y que Exactamente. ofrecía a través de Pershing ayudarnos Así con es. el tema del plebiscito de Así es. América. Es decir, hay que recordar que Colombia estuvo muy herida por el apoyo americano y la independencia de Panamá es evidentemente apoyo americano, decisión inclusive americana. Y para evitar eso, el gobierno americano tuvo dos actitudes con Colombia. Primero, le pagó $8 millones de indemnización, que en esa época era una fortuna, es como hoy día pues 8.000 millones seguramente, no lo sé. Bueno, una fortuna. Y segundo, apoyar a Colombia en sus pretensiones para tener acceso al Amazonas. Y con eso Leguía, que era un proamericano, hay que recordar que a Leguía le decía el nuevo Lincoln, el Lincoln de América. El titán del Pacífico. El titán del Pacífico y el Lincoln de América Latina. El nuevo Lincoln, ¿no? Bueno, a la nueva república, ¿no? A la nueva patria. Patria nueva. O patria nueva. Entonces, con todo eso, Leguía se dio y se le dio a Colombia. Y a cambio de eso se le dio las dos riberas y a cambio de eso Colombia le cede al Perú Guaipí, que era una cosa muy pequeña, que Guaipí luego el Perú se lo cede a Ecuador cuando hace el tratado del año 42 y de ahí sale hoy día todo el petróleo de Ecuador. Entonces, esa es la historia. Leguía fue una donación. Ya, ahora, la que en hizo ese con momento, Leticia y el trapecio andino. ¿cuáles eran las islas que existían frente a Leticia? Bueno, es que el curso del Amazonas cambia constantemente. Es un río muy caprichoso. Y entonces la isla era muy pequeña, parece que se ha ampliado después. O sea, la línea divisoria de la frontera entre Perú y Colombia es el río Amazonas en la mitad para Colombia, para la ribera de Colombia y la mitad para la ribera del Perú. Esta isla ha surgido después, o la ampliación de la isla ha surgido después, y ha sido habitada siempre por el Perú. No hay un ciudadano colombiano que vive ahí. Porque se ha desgajado en buena cuenta de una isla mayor que es Chinería. Así es. Entonces, pero igualmente está dentro del territorio peruano. Ahora, si ellos dicen que volvamos a hacer la línea intermedia en el Amazonas. El Talvec, ¿no? Así el punto, la línea más profunda del cauce. Quizás ellos pueden tener, los técnicos tendrían que decirlo, tendría que ser que eso ya está dentro de la zona que le tocaría a Colombia. Bueno, quizás sí, no lo sé, habría que revisarlo, pero en todo caso, ahí siempre ha habido peruanos desde el momento que aparecieron esas... Cuando usted estuvo ahí hace casi 20 años, ¿había un clima de tensión? Nunca. ¿Había un cuestionamiento Nunca. o duda de que la soberanía era inequívocamente peruana? Nunca. Esto es una cosa movida últimamente y movida yo creo que por Petro básicamente, por ese resentimiento que tiene hacia el Perú, que no lo conocemos, pero que es un resentimiento muy profundo y que ha llevado pues a la paralización de la Alianza del Pacífico y a no tener embajadores en Colombia y en Bogotá y a los desplantes que ha tenido, bueno, a las declaraciones que ha tenido Petro contra el Perú. A favor de Pedro Castillo. A favor de Pedro Castillo y sobre todo la respuesta absurda, poco patriota de la señora Dina Boluarte de estar en una ceremonia, en una reunión con Petro y no saludarlo, sin saber que ella no representaba a ella o a Chalhuanca, ella representaba a la nación peruana y por lo tanto debió que saludarlo al presidente de la República porque lo cortés no quita lo valiente. Ahora bien, ha habido un incidente ya el año pasado, en julio. Entre tanto, el Congreso peruano aprobó una ley creando un distrito y parte de las posiciones colombianas tienen que ver con ese acto, la creación de un distrito. ¿Qué experiencia tiene usted como congresista con la creación de los distritos? Tengo entendido que ese distrito ha sido creado por iniciativa del señor Meléndez, que fuera el gobernador regional de Loreto, ¿no? Y comienza el año 21 y se concreta este distrito hace poco. Pues la verdad que creo que es una torpeza porque habiendo tanta cercanía con Colombia y además con esta hipotético o potencial reclamo, es una medida antipolítica y antidiplomática crear un distrito al frente de Leticia. Me parece que es una cosa absurda, que además que no se requiere. En el Perú sobran distritos, en el Perú hay más de 2.000 distritos. Es un país atomizado. Casi 2.000. Casi 2.000. Es un país atomizado. Sí. En Lima además hay 44 distritos y mire el caos que es. O sea, eso hay que revisarlo también en un momento determinado. Pero claro, los nuevos políticos o los políticos improvisados creen
quieren crear distritos para ganar votos y luego para administrar los distritos con recursos del Estado, evidentemente, ¿no? Ese es parte del tema. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer para evitar que esta crisis escale? Tanto más que desdichadamente la presidenta no se halla en territorio nacional, en donde no hay además vicepresidente. Yo creo que, bueno, volviendo al tema anterior, Arica también produjo en el Perú cierta preocupación. O sea, es esta preocupación que nosotros hemos creado en Colombia, la creó Chile con el Perú con este tema de Arica, ¿no? Pero volviendo al tema de la pregunta, yo creo que la señora ha hecho muy mal el Congreso, lo dijimos, en aprobar una ley a mi modo de ver inconstitucional para que esa señora pueda viajar sin vicepresidentes a cualquier parte del mundo. Eso no debió aprobarse nunca y vemos que en 2 años ha viajado ya 11 meses, 11 veces. 11 veces en 2 años y medio. O sea, realmente es un promedio casi de 3 o 4 meses por viaje. Eso es inaceptable, sin tener vicepresidentes y teniendo además un gabinete bien mediocre. O sea, yo creo que la señora no ha debido viajar porque este es un tema, se conocía, debe estar informada por el Servicio de Inteligencia, informada por la Cancillería, que había un problema pendiente y que por lo tanto no podía irse la señora presidenta a un viaje tan lejos para no se sabe qué conseguir, con 5 ministros, casi con medio gabinete. Eso no se puede hacer. Y si quiere buscar inversiones, bueno, ha podido llevarse en todo caso a empresarios, a la Confip. Los hay también, los hay también. Bueno, pero a empresarios de cierto peso y que puedan ofrecer algo, pero me parece que ha sido una torpeza viajar, siempre es una torpeza viajar sin vicepresidentes porque para eso están y sin gobierno, casi a la deriva. Ahora, ¿quién contesta? El señor Petro, estamos viendo que tiene una conferencia de prensa que sale él a enfrentarse y a declarar. ¿Quién va a declarar por el Perú? ¿El ministro de qué? ¿Cuál ministro? ¿El viceministro? Porque los ministros están fuera, casi todos, los más importantes, salvo que salga pues el capellán de Palacio para rezar un poquito, ¿no? Exageremos, somos un Estado laico, señor García Belaúnde, por acaso lo había olvidado. Pero ahora, dígame una cosa, cuando usted viajó y estuvo ahí hace 19 años, si calculo bien, en la campaña del 2006, había el decir que esa isla crecía, porque hay un problema de cauce profundo del Talbec, pero encima de eso es un río que atrae a veces más arena que otros años y que hace crecer a las islas. Es una pequeña ciudad muy simpática, pero casi no hay automóviles. Yo creo que no hay ni uno, no vi ni uno. Creo que había uno que habían llevado en lancha, ¿no? Y es una ciudad casi peatonal con casas en alto para evitar las inundaciones y casi todas de madera, ¿no? No vi casi casas de cemento y de fierro, no. O sea, y después es una ciudad que es un poco el descanso, porque ahí la gente descansa para seguir viaje hacia el río Amazonas, hacia abajo, hacia el Brasil, o también hacia Colombia. Es una especie de ciudad tambo, ¿no? Y después y de comerciantes, ¿no? Que ahí es una sede o almacenaje de comercios para poder ir a Colombia y a Brasil a vender lo que ellos tienen, ¿no? Por lo que he visto en la prensa colombiana y de boca de algunos especialistas colombianos que se han expresado ahí, hay 2 factores que yo quisiera que usted sopese con nosotros. El primero es el narcotráfico, porque estamos en una zona triangular en donde se tocan Colombia, con Brasil y con el Perú. Y sabemos que estamos en la época de las organizaciones criminales transnacionales. Y por otra parte, hay el tema de la compra de armamento, que es un tema que ha dado lugar a mucho debate en Colombia y que ahora naturalmente se hallará respaldado comprar armamento, y nosotros también tenemos una cierta discusión sobre el tipo de armamento que debemos comprar. ¿Cómo evalúa usted estos 2 factores en trasfondo de este problema? Bueno, cuando yo estuve en Santa Rosa no vi una autoridad de las Fuerzas Armadas o de la policía. Eventualmente había quizás uno u otro, pero no había casi nada. Era una ciudad totalmente de paso, casi una ciudad pequeña, de poco movimiento, por supuesto de mucho calor, y transeúntes, o sea, gente que paraba para continuar, ¿no? A abastecerse de algo y continuar. Ahora, en el tema del narcotráfico, bueno, hay narcotráfico en la zona, por supuesto que sí. Están habiendo explotaciones mineras ilegales, aunque no allí, sino más cerca de Iquitos. Y es una zona, Leticia
tiene resguardo, es una ciudad bien ordenada, fue, insisto, peruana 100%, el nombre es de una señora peruana inclusive, Leticia, que fue una generosidad de Leguía entregarla porque pudo haber entregado Rivera del Amazonas sin ciudad, pero quiso entregar una ciudad, y hay una fuerza policial importante y hay militares en Leticia, y después Leticia no tiene continuidad geográfica con Colombia. No hay un río navegable en Colombia que desemboque en Leticia. Ese es el problema. O sea, es como una isla dentro del Amazonas. Y claro, y se manejan casi siempre por avión. Entonces es una ciudad un poco artificial, abastecida de una manera artificial. Entonces yo creo que sí, hay consecuencias duras y el Perú tiene que buscar la manera de acercarse a Colombia y llegar a acuerdos diplomáticos, porque sería absurdo que perdamos esa vieja amistad colombiana que no ha tenido nunca ningún problema desde el año 33 o 35 a la fecha, y de estar perdiendo esa gran fraternidad que ha habido entre nuestros pueblos a través de un incidente provocado por el señor Petro. Sí, y los pueblos creo que no están enfrentados. Tengo la impresión de que Nada. hay una magnífica relación entre Magnífica. la población que vive en Santa Rosa y la de Leticia, ¿no? Hay más peruanos que viajan a Colombia que viceversa, porque me parece que la calidad de vida es más alta en Leticia y la calidad de los servicios médicos también. Sí, claro. Claro, es que Colombia se ha esforzado mucho en mejorar Leticia, ¿no? Porque Leticia era una ciudad muy parecida a Iquitos, inferior a Iquitos, y Colombia se dedicó mucho para convencer a los peruanos que se vuelvan colombianos, que era una ventaja ser colombianos. Así que durante muchos años había un esfuerzo inmenso de colombianizar Leticia, ¿no? Y por supuesto que hoy día es una ciudad 100% colombiana y con buenos servicios. Usted dice que hay que mantener buenas relaciones diplomáticas. ¿Cómo se hace cuando no tenemos ni siquiera embajadores? Por una parte, como usted ha dicho recordar, la crisis en la que se halla la Alianza del Pacífico a causa de la actitud de Petro, es cierto que también López Obrador, el mexicano, expresidente, pero estamos en una situación difícil porque también tenemos dificultades con nuestros vecinos del sur, Bolivia, ¿no? Claro, el tema de Bolivia es un poco más crudo, ¿no? Esto es un tema muy focalizado y yo creo que con buena voluntad se puede arreglar, muy focalizado, recordándole a los amigos colombianos que el Perú fue muy generoso y que esa generosidad no puede terminar rápidamente, abruptamente, ¿no? Insisto, el Perú Una se dio... generosidad practicada hace más de 100 años. Bueno, pero difícilmente podrá creer que va a ser muy tomada pero es en que cuenta, los ¿no? colombianos, hay que recordarle a los colombianos esta generosidad del Perú, que se dio las dos riberas del Caquetá, les dio un trapezo amazónico y les dio Leticia, a cambio de ¿qué? De sucumbios. Bueno, No, pues, y a cambio también de neutralizarlos frente a nuestro conflicto con Chile, ¿no? Bueno, pero eso se solucionó después. Pero en todo caso fue una voluntad de un desprendimiento del Perú hacia Colombia y hacia los buenos lazos que había. Los ejércitos colombianos llegaron al Perú, participaron en Junín y Ayacucho. Mañana se conmemora algo de Junín. Entonces, yo creo que hubo un poco de todo eso. En el caso de Bolivia es diferente. También la presidenta, con esto de haber dicho que Bolivia es un país fallido, ha creado un malestar tremendo en Bolivia. No es un país fallido, evidentemente. Fallido será su gobierno, pero no el país como tal. Además, ha sido parte del Perú, ha sido parte de la Confederación Peruano-Boliviana. Nadie pensó que era un país fallido. Nadie pensó, nuestros líderes de aquella época, que se aliaban a un país fallido, en absoluto, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que pasa es que hay problemas fronterizos, problemas de contrabando, problemas de integración y problemas de gobierno. Los gobiernos, en vez de acercarnos a los peruanos y a los bolivianos, nos están alejando, ¿no? Tampoco atravesamos una buena situación con el Brasil, y en parte también a causa de Pedro Castillo y las actitudes que ha tenido el señor Lula, ¿no? Bueno, el problema del Perú es que estamos en un mundo muy, digamos, ideologizado. Este es un país, en un mundo polarizado, y los presidentes de derecha son más radicales o tanto más que los presidentes de izquierda, y arman bloques que se enfrentan unos con otros. La subida al poder de Dina causó un problema entre los vecinos y una
un desprecio un poco hacia la presidencia nuestra y por lo tanto un alejamiento al Perú. El Perú ha perdido mucho, lamentablemente, con estos problemas políticos que ha tenido, originados por Castillo, por su elección, por su golpe de Estado y luego por lo que ha pasado después, ¿no? Lamentablemente es así. Tendrá que esto determinar cuando venga un nuevo gobierno que empiece a tender puentes con sus vecinos. ¿Y cómo se puede tender puentes con Colombia en las circunstancias que tenemos? Con un presidente que es claramente hostil, que no reconoce la legitimidad de nuestra presidenta, para comenzar. Eso es fatal. Eso es fatal. Eso de no reconocer la legitimidad, eso es parte de los problemas, ¿no? Bueno, yo creo que aquí, yo no he visto en el pasado los gobiernos de izquierda o derecha del Perú que pueden haber tenido problemas con sus vecinos por temas ideológicos, ¿eh? En absoluto. Es una cosa nueva que está afectando a nuestras relaciones internacionales, evidentemente. Y por eso es que la señora Dina quiere viajar y viaja y nadie le da importancia, no tiene un peso y nadie sabe quién es, nadie la atiende adecuadamente y el viaje pasa inadvertido, ¿no? En el caso nuestro tenemos que esperar, yo creo que esperar que venga un nuevo gobierno y que nadie dude de la legitimidad del nuevo gobierno para que pueda empezar a hacer acercamientos con nuestros vecinos que son fundamentales. Muchas gracias por su presencia acá, por hacernos recuerdos de su visita a la isla de Santa Rosa, de esto ya hace 19 años, y sus opiniones también sobre el marco internacional en que nos movemos, que causa que nuestros mejores amigos en el barrio sean Chile y Ecuador. Chile, a pesar de que es un gobierno ideológicamente diferente al nuestro, sin embargo, en los últimos temas ha sido muy solidario con el Perú. Así que yo me alegra mucho que Boris, que no pensé nunca que iba a reaccionar bien, ha reaccionado bien y ha respaldado y apoyado al Perú en algunos temas últimos. Así que incluido la Alianza del Pacífico, ¿no? Que asumó la presidencia interina para poder pasarla al Perú, puesto que México no quería que la ejerciéramos. Y entonces la Alianza del Pacífico está estancada porque Colombia y México no quieren reconocer legítimamente o la legitimidad de la señora Boluarte. Bueno, no hemos visto si ha tomado posición Venezuela y otros países. Extrañamente hemos visto que en el Perú Vladimir Cerrón ha hablado de un exabrupto cometido por el presidente Petro. Ah, caramba, qué bien. Qué bien. Bueno, es que yo creo que es un exabrupto y es una ignorancia total. No sé si estaba sano Petro, porque dicen que... No entren en estas especulaciones. Dicen que es amigo del alcohol y de la droga, no lo sé. Eso es lo que dicen en Colombia. Yo me remito a lo que dicen en Colombia. Pero si es así, es un hombre poco fiar. Muy bien, señor Víctor Andrés García Belaúnde, que ha hablado en su calidad de político experimentado, conocedor del terreno de la isla de Santa Rosa y también de historiador. No hemos hablado sobre política esta vez, la próxima vez lo haremos porque este es un dirigente conspicuo de un partido que se prepara para acometer una nueva campaña.